Yo creo que es muy importante que ustedes conozcan de su expositor algunas cosas que probablemente no conozcan, y es importante que las sepan para enmarcar la base en la cual yo me fundamento para poder explicar lo que explico. Y comenzaré por platicarles que soy nieto de don Adalberto Abascal y del Río, pariente de Lázaro Cárdenas y del Río, parientes consanguíneos, mortales enemigos, ¿sí? Jurados a muerte. Uno defendiendo el lado masónico, Cárdenas, y mi abuelo pues, defendiendo el lado católico, a tal extremo que él fue el jefe número 1 del ejército cristero en su versión civil. Había dos versiones, dos alas, el ala civil que comandaba mi abuelo. En aquella época esa falange se llamaba la U, de Unión. Después se convirtió en la Unión, en la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, con el paso del tiempo. Mi abuelo logró escapar del asesinato que se hizo por órdenes de Calles de todos los jefes cristeros. No hubo uno que quedara vivo, excepto mi abuelo. Mi abuelo logró salvar el pellejo, huyó a muchas partes del planeta, desapareció del territorio nacional en 1929 y regresó a mi casa en 1953, cuando yo tenía 10 años. Mi papá me pidió que le cediera posada en mi habitación, en mi recámara. Yo era el mayor y era el único que tenía una recámara para sí solito, ¿no? Éramos 11. Todos los demás tenían su dormitorio común, ¿no? Y yo con mucho gusto acogí a mi abuelo. Yo creo que fue una inspiración del Espíritu Santo acogerlo con mucha ternura. Y puedo decir que como psicólogo profesional que hoy soy, fue mi primer paciente, ¿sí? Yo ya sabía que iba a estudiar de adulto y nunca me enojaba con él, a pesar de que él era una persona muy desequilibrada por todo lo que había sufrido, y siempre me ofendía o procuraba ofenderme. Pero luego se tranquilizaba, era maníaco depresivo, y era el abuelito más tierno, dulce y maravilloso que ustedes se puedan imaginar. Y en sus ratos de lucidez, que eran muchos, me contó la historia de la guerra cristera. Pero no me contó lo que sucedía en los campos de batalla, porque él nunca estuvo en un campo de batalla. Él me contó lo que sucedía en las cúpulas de poder, porque como él era el jefe que conseguía el dinero, las entrevistas con los cardenales gringos, con el Papa, con los obispos comprometidos de uno y otro bando, pues él conoció a fondo todos los entresijos del poder, ¿no? Y yo llegaba por las tardes de la secundaria, bueno, primero de la primaria, ¿no? Cuando él regresa a casa yo estaba en quinto de primaria. Y cuéntame, abuelo, cuéntame. No, ni madre, ay, no estoy para historias. Dejaba pasar, cállese, déjenlo dormir, denle su medicina, pero de pronto gritaba, ¡Juan Vasco! Sí, abuelo, dime, siéntate. ¿Sí? Ya me sentaba yo, ¿no? Y no me burlaba ni le decía, pues no, que no. No, decía, cuéntame, ¿no? Y así me eché unos 3 o 4 años escuchándolo. Había sesiones de varias horas. Yo tomaba notas, ¿sí? Y pensé, un día todo esto se va a saber. Bueno, gran parte ya está narrado aquí. Este primer tomo es el 1 de 7. Sí. Y al principio pensé que iban a ser 1 o 2, pero es tal la cantidad de información que recabé en esos años que en un tomo no cabe, ni en 2 ni en 3. Tiene que ser mucho más, ¿no? Y dejé pasar muchos años, porque pues como decidí fundar una familia y de 9, entonces siempre este tipo de información resulta físicamente, social, económicamente muy peligrosa. Dije, bueno, un día, si está en tus planes, Señor, me ayudarás a darlo a conocer. Y como que esa época ya llegó, ¿sí? Además de haber recabado esa información tan valiosa en los círculos de poder más conspicuos, de mayor capacidad operativa y ejecutiva, ambas, la ejecución, las ideas, los proyectos, pues tuve también la dicha de ser hijo de Salvador Abascal Infante. Ya hay un libro sobre él, desgraciadamente el autor está fuera de México y no me pudo surtir,
El libro sobre mi padre se llama Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió la revolución. Uh-huh. Sí, así se llama el libro. Es un libro de tesis de doctorado en historia. Lo escribe alguien a quien los Abascal consideramos nuestro hermano número 12, Rodrigo Ruiz Velasco. Se puede conseguir en Amazon. Claro, yo quería tener la facilidad de tenerlo aquí, pero físicamente en esta ocasión no se pudo. Y narra la lucha de mi padre contra la masonería y los poderes ocultos. Desde muy jovencito. A él le tocó liberar Tabasco, de Tomás Garrido Canoval. Alguien bastante peor que el Peje, ¿no? Sí. Sí. Y héroe del Peje. Y héroe del Peje, por supuesto, Tomás Garrido Canoval. El deporte favorito de Tomás Garrido Canoval era cortar cabezas a curas y monjas y luego tomarse fotografías con sendas cabezas en sus brazos, ¿no? O sea, satánico de lo más Satánico, profundo. sí, a un grado extremo. Y creó una horda que se llamaba los desfanatizadores. Bueno, pues mi padre se le enfrentó cuando mi padre tenía 26 años y lo derrotó. Logró que Lázaro Cárdenas tuviera que expulsarlo del país a Tomás Garrido Canoval. La historia de cómo hace eso mi padre está en un pequeño libro, ahorita agotado, pero que estoy reeditando para que en cuanto se los avise lo compren. Es un libro pequeño que se llama La Reconquista Espiritual de Tabasco. ¿Cómo le hizo él? Bueno, imagínense a un escuincle de 6 años, sentado ahí en un rincón con mi papá actuando la novela de cómo había reconquistado Tabasco, sin un arma, sin un cuchillo, sin un machete, sin un fusil, cero fuerza física, todo con la palabra y la unión del pueblo tabasqueño, que todavía era un pueblo católico, todavía, ahora ya no, ya es uno de los lugares más ateos del planeta Tierra, ¿no? Quedó súper contaminado. Sí, y brutalmente contaminado ideológicamente. Pues ahí este señor malo pues arrasó con más del 80% de los votos, para que tengan una idea de lo que está sucediendo ahí. Entonces a mí me selló a fuego esa narración de mi padre, y desde los 6 años yo decidí qué iba a hacer a los 75, ¿no? Y es justo lo que estoy haciendo. Bueno, no solo a los 75, a los 20, a los 30, a los 40, etcétera, ¿no? El Señor me ha llevado de la mano y ya llegó un momento en el que, con las figuras de mi abuelo y de mi padre como modelos de acción social, de acción política, de acción católica, pues he decidido comenzar a hablar y a dar a conocer a la gente de buena voluntad la verdad sobre nuestra historia. Por esa razón la colección ahorita ya son 13 libros. No todos estuvieron aquí porque hay algunos que los estoy como afinando, pero ya los que están aquí ya es un proyecto muy sólido. Ya más tarde, en algún intermedio, pueden bajar a la Cueva del Tigre que tengo aquí abajo, así le dicen mis hijos, ¿no? La Cueva del Tigre, porque es un relajo, donde tengo más de 350 títulos que he coleccionado. De esos 350 títulos, como 23 son autoría de mi padre, y de otros autores cuyo nombre les va a parecer familiar: José Vasconcelos, Alfonso Trueba, Alfonso Junco, Fuentes Mares, se me escapó ahorita su nombre de pila, y muchísimos autores de primer nivel que no son autores oficiales y que por lo tanto no están en las universidades ni en el Sancta Sanctorum de lo que hoy se considera la intelectualidad mexicana, ¿no? Los que hoy se llaman intelectuales pues son nuestros principales adversarios, y estoy hablando de Enrique Krause, ¿sí? Y de todos esos que se llaman intelectuales y que sí critican al malo, pero Le echaron duro. sí, pero no lo critican a fondo. Es como si no lo conocieran. O sea, aunque lo critican en aspectos superficiales. Hagan de cuenta que están criticando un automóvil porque la pintura está fea, porque las llantas están bajas, porque el techo está desmantelado, por lo que quieran. ¿Y pero sí tiene que ver con George Soros? Sí, por supuesto, claro que sí. Pero no están criticando lo esencial. No es un automóvil, es un arma de guerra, ¿sí? Y ellos o tapan o no conocen la verdad sobre el movimiento que se gestó en México. ¿Desde qué año creen?
¿La masonería? ¿Desde O fines de el- 1800 o no? Desde la expulsión de los jesuitas. Bueno, los primeros masones llegaron en los barcos de Cortés, pero no pudieron hacer gran cosa, sino hasta que el rey tonto, necio, Carlos III, logra conjuntar, bueno, más bien las logias logran convencerlo de que para poder acabar con el cristianismo, lo primero que tienen que hacer es acabar con la educación. Aquí hay un libro mío que se llama La inicua expulsión de los jesuitas. Ese sí sería de lectura absolutamente compré. obligatoria. Sí, ¿Ya ya lo lo empezaste? No, es que tengo Empieza, todavía no. Yo estoy igual, yo Por tengo favor, así. sí les pido que ese no lo dejen de leer. Es ¿Cuál es como ese? la O por lo Lo redondo. tiene aquí. La inicua expulsión de los jesuitas en 1767. Ese. Sí, sí lo compré. Allí Yo realmente la masonería se desata y empieza lo que hoy, más de Y 2 con las siglos. independencias de América. Bueno, sí. Sin, Que- sin embargo, en la independencia de México hay un actor que se les atraviesa, que no está en sus planes. Y primero lo apoyan y después lo fusilan. Y me refiero a don Agustín Iturbide, que nunca fue masón, fue antimasón. Y lo utilizaron, en cierta forma, para que él encabezara la independencia y la hiciera, porque el cura Hidalgo, como lo demuestro en mi libro El cura Hidalgo, El lado oscuro del cura Hidalgo, el cura Hidalgo lo único que hizo fue retrasarla 11 años. Porque al venir él con su terrible, sangriento movimiento del 16 de septiembre, pues España mandó lo mejor de su ejército. ¿Y por qué los ponen como héroes nacionales? Porque uno de los, ahorita lo vamos a ver, es uno de los temas centrales de mi exposición. ¿Sí? No te me adelantes mucho, Ah, ten no, calma. no sabía, pero pues es que en los Entonces yo crecí entre héroes de la historia de México. Una última cosa que a mí me marca de por vida es qué hizo mi padre un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues resulta que él ya estaba identificado por el sistema, por el narcosistema. Es narcosistema desde 1929. Los jefes del Estado mexicano, todos los presidentes, han sido la cabeza del narco. O sea, el principal jefe del narcotráfico es el presidente en turno. ¿Sí? Y esto empieza en 1929. Y entonces él pronto identifica dónde está el enemigo, dónde está el adversario. Tiene algunos éxitos como fundador de la Unión Nacional Sinarquista, el único partido auténticamente de oposición que ha habido en México. Toma varias ciudades. El éxito más grande ocurre en la toma de León en 1940, y Hitler, al enterarse de lo que había hecho Abascal, le manda un telegrama: señor Abascal, únase a mí y conquistamos el mundo. Ajá. Hitler, No, bueno. Adolfo Hitler. Mi padre contesta: sí, cómo no, sí me uno a usted, siempre y cuando jure obediencia ciega a su santidad el Papa. Wow. Hitler nunca contestó, Sí, por no, supuesto. me imagino, o sea, cómo iba a con- Mi papá ya sabía que eso nunca iba a ocurrir, ¿no? Porque si bien mi padre simpatizaba con la radical oposición de Hitler al movimiento sionista, pues pronto se dio cuenta por la encíclica del Papa, una encíclica directamente dirigida contra el nazismo, que nunca se iba a contar en el ala católica con un personaje tan nefasto como Hitler, ¿no? ¿Qué papa estaba en turno cuando esto? Era el Papa Pío XI, si mal no recuerdo. ¿Sí? Después, muy pronto, vino Pío XII. A Pío XII le tocó lo más terrible de la guerra, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, mi padre toma esa postura. A mí me impacta muchísimo de niño ir conociendo todas esas andanzas, todas esas aventuras. Y me dediqué básicamente, yo me he pasado la vida leyendo, estudiando, transmitiendo, discutiendo, aprendiendo en 5 grandes ámbitos. El que más domino es el ámbito de la psicología. Es propiamente mi profesión con la cual como, ¿no? Atender personas con neurosis, psicosis, adicciones, problemas emocionales.
Pero también he aprendido muchísimo a la máxima escala posible el ámbito de la filosofía, la teología, la historia. De hecho, lo que más escribo es historia, porque tengo un acervo histórico inagotable. Si yo viviera 100 años más, no me los acabo. Wow. Sí, de lo maravillosamente rico y nutrido que es mi herencia histórica. Mi papá dudó algunos años a quién le dejaba su biblioteca de historia. Finalmente, cuando me vio escribir, dijo, es tuya, hijo. ¿Sí? Y aquí está abajo. Al rato la pueden ver. ¿Sí? Todo esto me lleva entonces a un conocimiento del cual no presumo. No sé si hayan ustedes visto el final de todas las películas del Hombre Araña. ¿Qué dice al final? O sea, todo gran don se sigue una gran responsabilidad. Por eso no me caso contigo. Adiós y bye, ¿no? Entonces, bueno, yo sí me casé, porque mi esposa ha sido mi guerrera favorita, mi compañera de todas las aventuras, ¿no? No tanto físicamente cuanto emocionalmente, que es la parte medular de una pareja, ¿no? La unidad emocional y la unidad de ideales, ¿no? Entonces, esto me llevó a un conocimiento de lo que es la masonería de un modo muy curioso, muy como por detrás, como por algo así como quien entra por la cocina y se mete hasta la recámara y conoce cosas que no se pueden conocer por la entrada principal. Tras bambalinas. Sí, exacto, me tocó conocerlo tras bambalinas. Lo primero que yo conozco sobre la masonería es una conversación que tiene mi padre con el gran maestre de la logia del Valle de México, cuando yo tenía 9 años y yo empezaba a trabajar como corrector. Ese es otro ámbito muy divertido. Yo empecé a trabajar como corrector de planas en la editorial Yus, que es la editorial, era, ya no, la única editorial católica de todo México. Y un día veo que mi papá tiene una visita de un señor de una facha interesante y subo a ver con quién está y qué están platicando. Yo tenía permiso de él de hacer eso, ¿no? Me pongo a modo de escuchar y detrás de una puerta. Entonces escucho que este señor, cuyo nombre prefiero no decir, le dice a mi papá, únase a nosotros, don Salvador, únase a nosotros. La misma invitación de Hitler, ¿sí? Además varios años después, ¿no? La invitación de Hitler fue en 1940, la invitación de este hombre ocurre en 1954, no, 52. Sí, exacto, porque yo estaba cumpliendo 9 años. Entonces, ¿y por qué? ¿A qué me invita usted? Le pregunta a mi padre. Únase a nosotros porque su apellido es judío, Abashol, y significa padre de muchos. Y mi papá se desternilla de la risa y dice, sí, yo voy a tener como 12. En aquella época éramos ya 5, éramos 5 hermanos. Todavía no nacían mis hermanas. Somos 5, 3 y 4. Entonces, ¿y para qué quiere que me una con usted? Y me acuerdo muy bien del gesto que hace el gran maestre de la logia del Valle de México. Dice, para darle unidad al planeta, bajo un solo mando, bajo un solo Dios, bajo una sola banca, bajo un solo ejército, bajo un solo concepto de universidad. ¿Sí? Mi papá se quedó así asombrado y le dijo, no, la única unidad que yo conozco es la unidad con mi Señor Jesucristo y está usted cordialmente invitado a irse. Por favor, váyase. Y ese señor, ya levantándose y tomando su bastón, su sombrero y su abrigo, me acuerdo muy bien, era diciembre y hacía frío, le dice, pues usted se la pierde. Y entonces la masonería completa va a ser su más terrible adversario. Cristo y yo, mayoría absoluta, le contesta él. Así que usted no me infunde el menor miedo posible. Y se rió a carcajadas mi papá. Y yo, wow, qué señor, ¿no? Y me sentí muy orgulloso, Sí, claro. obviamente, de tener un papá así. Dije, algún día voy a poderte imitar. Pensé, ¿no? Claro, hubo desencuentros, la crisis de la adolescencia, de la juventud, los errores graves que uno comete de joven, cuando anda por ahí creyendo que se puede comer uno el mundo de un bocado.
Es típico, ¿no? ¿Quién se zapa de eso? Somos humanos, falibles y pecadores. Sin embargo, nunca perdí de vista la flama, como diría Vasconcelos, que por cierto es otra anécdota que vale la pena que conozcan. Yo conozco a don José Vasconcelos un año después. Y él llega con mi papá pidiéndole pues que edite sus libros. El Ulises Criollo, el Proconsulado, La Flama, El Desastre, libros de historia de México maravillosos, en donde don José Vasconcelos narra el gigantesco fraude del que él fue objeto en las elecciones y del drama que envolvió la vida de don José, maestro de América, converso al catolicismo. Bueno, él nace católico, se va, nunca es masón, no logran convencerlo, y después de sufrir tragedias tremendas regresa a las filas del catolicismo. Su hijo Héctor hoy lo traiciona, por supuesto, está en las filas del PG, iba a ser de los principales gabinetazos que está armando. Qué pena, qué tristeza, ¿no? Pero pues ni modo, cada quien hace de su vida un papalote si quiere, ¿no? Y don José le pide a mi papá la reedición y le dice, déjemelos para leerlos y darle mi opinión de si son editables por una editorial católica. Pasan algunas semanas y mi papá le dice a don José, otra vez en persona, no se los puedo editar, contienen mucha pornografía. Hay muchos párrafos en donde describe de manera muy elegante, pero éticamente sucia para un católico, y esos párrafos yo no los puedo imprimir ni publicar a menos que usted esté de acuerdo en que sean expurgados. Y don José contestó, va, hágala limpia. Y yo era el corrector. ¿A los 10 años? A los 10 años, No, desde los 9. bebé, o sea. Yo empecé a trabajar a los 9 como corrector. O sea, para mí las letras era como hoy los Nintendos o el PlayStation para los niños, ¿no? O sea, crecí entre letras, crecí entre libros, ¿no? Es un don que no tengo con qué pagar, ni con qué agradecer. Entonces mi papá me dice, oye hijo, te voy a pedir un favor extra a tu trabajo y te doy una lanita extra. Sí, cómo no, papi. Lee estos libros en planas y todo aquello que te parezca indecente, táchalo. ¿Sí? Pues como de un total de unas 2,000 hojas, taché como 30. O sea, 30 párrafos, ¿no? Un total de 30 hojas. Y entonces yo puedo decir que entre los 10 y los 11 o 12 fui el censor. Wow. Me tocó decir, esto no me gusta, esto está muy sucio. Esto no. Claro, mi papá hizo la corrección formal, pero él se fió de un adolescente ingenuo, de un chamaco inocente, a decir, ¿qué te apesta? A ver, dime, ¿qué no te parece, no? Y hoy los adolescentes ven todo normal. Sí, claro. Exacto. No, yo veía cosas que... No le han tachado nada. Sí, Y exacto. no debe de estar tan Le mal, falta- o sea, a ver, No, era elegante. por eso, Sí. imagínate, qué increíble. Por ejemplo, había un párrafo que me acuerdo perfectamente bien que decía, y entonces ella, con una sensualidad dionisíaca, orgiástica, le ofreció el seno. Tachado. Pero es elegante, ¿no? Sí, claro. Es fino. Bueno, todas las cosas que a mí no me gustaban eran finas, pero eran sucias a la vez. Pues es que cómo Sí. se propone el demonio. Exactamente. Sutilmente. O sea, si fuera bestia y feo, no te atraería. Así es. Pero Sí. te atrae por lo bonito. Entonces, con los libros que leí de don José, Ajá. todavía antes de los 13, o sea, todavía ni siquiera tenía yo, parecía, pues todavía no había los signos sexuales secundarios, ¿no? Era yo un niño. Claro. ¿Sí? Entonces, marcado a fuego por eso y por el abuelo y por el tipo de vida que teníamos con mi papá y la cantidad de libros que había y el tipo de diversiones que teníamos, siempre eran de un gran esfuerzo físico, excursiones, fútbol, pero no verlo, jugarlo y jugarlo a muerte, ¿no? Sí. Éramos una multitud de primos hermanos, entonces eran los Cermeño contra los Abascal, ¿sí? Y eran unas batallas campales divertidísimas. Entonces crecimos mucho entre el esfuerzo físico y el esfuerzo intelectual. Y cuando llegábamos a la escuela, nos pitorreábamos de los profesores.
A tal grado que cuando era época de exámenes, tomaban mi hoja, ponían 10 y vete a jugar. Porque el profesor no quería que yo le empezara a hacer preguntas. Sí. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, que en la secundaria, ya por ahí de los 14 o 15, el director de la escuela me dice un día: oye Juan, el maestro de historia ya se rajó, ya no va a venir. ¿Puedes tomar el grupo un rato, por favor? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Tomé el grupo y cuando empecé a dar la clase sobre los héroes de la independencia, el grupo en masa, 50 demonios, dijeron: no queremos salir a recreo, síguele. Y me quedé con la clase de historia de mis compañeros de tercero de secundaria. ¿Y ganaba 8 pesos la hora. No te la vetaron. Ah, no, sí, llegó llegó el inspector y puso su cara de... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Sí, pero se quedó. Y yo le empecé a hacer preguntas al inspector. Y como no las supo contestar, se salió y se fue. ¿Sí? Se escurrió. Y me quedé con la clase de historia unos meses. Y el director, profesor Salvador Oropesa, dijo: es muy justo que ganes tus 8 pesos la hora. Entonces yo era el rico del grupo, ¿no? Me compré una bicicleta, bueno, una maravilla, ¿no? Entonces de ahí surgió mi vocación académica por enseñar, ¿no? Que puedo hacerlo. A mí me daba pánico hablar en público, pero ahí se me quitó cuando mis compañeros me dicen: no, síguele. Y llega el 15 de septiembre y el director me escoge para echar el discurso en honor a los héroes. ¿Y qué creen que hice? ¿Cómo me divierto? Era un 15 de septiembre de cuando yo había cumplido ya 15 años. Y empiezo el discurso así: compañeros del Instituto Fray Juan de Zumárraga, cuyo lema es Esto vir, sé varón. Hoy no es un día de fiesta. 16 de septiembre es un día de luto, porque el cura Hidalgo no hizo la independencia y no podemos celebrar a un masón, asesino, mujeriego, que lo único que hizo fue retrasar la independencia 11 años. Y todo catatónico, ¿sí? Y así empecé. Me dieron chance de seguir, era para 5 minutos, me tomé como 20 minutos y todo el mundo al terminar aplaudió a rabiar. Wow. ¿Sí? Entonces dije: bueno, pues si puedo convencer a mis propios compañeros de que se estén quietos, ¿sí? Pues voy a seguirle por aquí, y es a lo que me he dedicado toda la vida, ¿no? Así que pues por eso están ustedes aquí, y espero que este sea la semilla de cientos, miles y cientos de miles de personas que puedan tener acceso a esta información. Algunas personas que me conocen bien, que he sido su asesor, como algunos panistas de alto nivel académico, de alto nivel moral, como Alberto Cárdenas, por ejemplo, de los pocos hombres que quedan dignos de admiración en este país, en ese partido, exgobernador de Jalisco. Yo fui su asesor personal. Logramos parar un cuerpo anticorrupción que es toda una historia de éxito, aunque después es una historia de fracaso porque los matan a todos. A los 200 agentes que yo formé, todos mucho más jóvenes que yo, obviamente. No hay uno vivo. Sí, no hay uno vivo. Y te estoy hablando de personas de 25 a 35 años, ¿no? ¿En qué año fue eso? En el año 1997. Yo estuve con él los últimos 3 años de su mandato, creando un cuerpo de élite que se llamaba Agentes de Cambio, antinarco. Y los mataron a todos, con el siguiente gobernador, que fue el que le levantó la mano a Calderón, Francisco Acuña, Ramírez Acuña, uno de los grandes hombres del narcosistema. Y lo estoy grabando, ¿sí? Y lo voy a decir en público. Entonces, estos agentes de cambio es lo que yo quiero hacer con ustedes, cabezas de puente, gente que me ponga en contacto con gente, pues nada más quiero la oportunidad de hablarles, de explicarles, de quitarles la venda de los ojos, de decir: este no es el México que fundó Hernán Cortés, porque Hernán Cortés es el fundador de México. Antes México no existía, era un conglomerado de tribus voraces, antropófagas, dedicadas a comerse unas a otras, unas más poderosas que otras, sobre todo la azteca, que era la que tenía el chirrión por el palito,
Y bueno, pues ellos son los inventores del pozole, pero con carne humana, ¿no? Ujú. Y los inventores de los sacrificios humanos que compiten con el narco actual, ¿no? Ujú. En cifras se parece muchísimo, ¿no? Las cifras de los aztecas y las cifras de los narcos actuales son muy similares en cantidad de muertos, pero los aztecas eran menos crueles que los narcos actuales, ¿no? Entonces todo esto, en aquella conversación que tuvo el gran maestre de la Logia del Valle de México con mi padre, ofreciéndole unirse a él para darle unidad al mundo, hubo una cosa que omití hace rato. Mi padre le pregunta, oiga, ¿y usted en qué cree? Y él contestó, yo creo en la estrella de David. ¿Sí? Justamente esta. Uh-huh. Bueno, esta. ¿Sí? Yo creo en la estrella de David. Pues, ¿qué significa la estrella de David? Bueno, ¿qué creen ustedes que significa la estrella de David? Voy a hacer una pausa.